Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra, no solo con la mente humana, con la capacidad inherente que tú nos has dado a cada ser humano de entender lo bueno y lo malo, o de entender lo que regularmente podemos entender. Ayúdanos también a entender con el corazón, con el alma, con nuestro ser, Señor, para poder nosotros avanzar, Señor, y poder poner por obra tu palabra, Señor, para que con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, podamos nosotros hoy recibir esta palabra, que sea como una sanidad a nuestra alma, a nuestro corazón, que desarraigue la compasión de Dios, toda planta que tú no plantaste, que por muchos años ha estado ahí sembrada en nuestras tierras, que sea desarraigada y echada al abismo donde pertenece. Padre, danos paz en este momento, Señor, donde tu palabra es expuesta, que podamos estar gozosos aquí en tu casa con bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de empezar, yo quiero leerle aquí un concepto de qué es compasión. Dice la palabra, bueno, no la palabra, este es diccionario secular, que compasión es la capacidad de reconocer el sufrimiento ajeno. Eso es compasión. De sentir empatía por él y fundamentalmente tener el deseo y la intención genuina de aliviarlo o eliminarlo. O sea que cuando yo tengo compasión es que yo tengo la capacidad de reconocer en alguien que está sufriendo. Y sentir empatía quiere decir ponerme en los zapatos de él y poder saber qué es lo que la persona está viviendo. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, pastor, ore por mí porque yo ya llevo como 5 o 6 años de casado y no puedo tener hijos, yo lo entendería muy bien porque yo pasé por eso. Entonces, eso quiere decir empatía, es sentir, identificarse con el dolor que la persona está teniendo para, para burlarse o para reírse de él, sino fundamentalmente para tener el deseo dentro de nosotros y la intención genuina de ayudarlo a aliviar el dolor que está pasando o a eliminar el dolor. Dice la escritura que cuando alguien está pasando por alguna necesidad, dice la Biblia, no lo dejes ir solo con, así dice un versículo bíblico, no lo dejes ir solo con los buenos deseos, sino que dale la provisión para que él pueda salir adelante en la situación que está viviendo. Entonces, eso se llama tener uno compasión. Entonces, yo quiero hablarles de un versículo, espero encontrarlo aquí en medio de todo esto que puedo tener aquí, para que podamos nosotros ponerlo vamos a ver, ponerlo por obra hoy. Vamos a ver si es este. Ah, aquí está, este es Lucas 10:33. Mire lo que dice. ¿Se recuerda usted de la parábola del hijo pródigo, verdad? ¿Se recuerda usted de la parábola de aquella historia que el Señor contó del prójimo? Que había un hombre que lo habían asaltado y que lo habían dejado medio muerto. Entonces pasó un levita. El levita era un salmista y lo vio y lo rodeó y se fue. Luego pasó un sacerdote, hermano, un pastor, y lo vio tirado y hermano lo rodeó y se fue. Pero pasó uno que era un samaritano, le decían samaritano porque era de un lugar llamado Samaria. Y los samaritanos con los judíos no se llevaban, ¿verdad? Y entonces el Señor le está explicando esto a los judíos, le está diciendo, miren cómo un samaritano actuó mejor que ustedes. Y entonces dice, pero cierto samaritano que iba de viaje, dice la Biblia, llegó a donde él estaba, o sea, donde estaba tirado esa persona, y cuando lo vio, tuvo compasión. Imagínense que llegó el samaritano y el levita no tuvo compasión. El sacerdote no tuvo compasión, pero cuando llegó el samaritano y vio tirado a aquel hombre, desgarrado, medio muerto, dice la Biblia, lo habían asaltado, lo habían golpeado y lo habían dejado como medio muerto. Cuando lo vio, este hombre tuvo compasión.
Y entonces cuando tuvo compasión, mire lo primero que hizo, se acercó y dice la Biblia en el versículo 34, acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. La Biblia sigue diciendo que cuando llegó al mesón, dice que pagó 2 denarios. O sea, pagó para que lo atendieran y cuando él regresara iba a pagar el resto. Entonces, solo note cómo es la compasión. Ahora, haga de cuentas que a ese hombre o a ese hombre que estaba ahí medio muerto, que estaba tirado, que le habían robado todo porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero a este hombre el diablo solo le había hecho 2 procesos, le había robado todo y lo había dejado medio muerto, todavía no lo había terminado de matar. Y entonces vino el Señor y se paró donde nosotros estábamos, tuvo compasión de nosotros, se acercó a nosotros. El hecho que nosotros digamos que acepté a Cristo es un lujo que nosotros nos damos de decir acepté a Cristo, porque en realidad Él nos aceptó a nosotros, porque Él se acercó a nosotros y empezó a hacer un proceso y empezó a vendarnos nuestras heridas. Estas heridas del alma, del corazón, de la mente, todas las heridas que hemos sufrido durante toda nuestra vida. Hermano, él vendó cada una de esas heridas y por eso dice la Biblia que por sus heridas usted y yo hemos sido sanados, ¿sí o no? Ok, porque él fue herido por nuestras rebeliones, dice la Biblia. Entonces, ¿quién conoce de heridas más que él? El Señor, ¿verdad? ¿Sabe qué? El Señor conoce que lo dejaron abandonado. El Señor conoce que lo dejaron solo hasta la muerte, prácticamente todos sus discípulos. A todos los que les hizo bien, ninguno estuvo con él después. Lo seguían, no por querer estar con él, porque él dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. O sea que lo seguían por un interés. O sea, quien está experimentado en el dolor y en el quebranto es nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces viene Él y Él venda nuestras heridas, pero no se queda solo ahí, sino que empieza a hacer un proceso de sanidad y de recuperación en nosotros. Y entonces viene el Señor y empieza a derramar sobre nosotros toda clase de bendición de lo alto. Por eso dice su palabra, que Él abre las ventanas de los cielos y derrama. ¿Qué cosa derrama? Exacto. Y entre esa bendición hasta que sobreabunde, esa bendición se llama aceite y se llama vino. Entonces, mire qué tremendo proceso, porque esto lo derrama no sobre las heridas, sino que esto lo derrama sobre el vendaje que el Señor puso. Porque si lo derrama sobre las heridas, en vez de causar un efecto sanador, va a causar un efecto de ardor y de dolor. Y entonces viene el Señor, cubre la herida y empieza a derramar aceite y empieza a derramar vino sobre ellas. Muy bien. Y luego dice la Biblia que poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón, a un lugar donde le iba a ser cuidado. Y ahí lo cuidó. Pero cuando él tuvo que irse, cuando él después de morir y resucitar se ascendió a los cielos, nos dejó bajo el cuidado del Espíritu Santo a nosotros. Y cuando él regrese, él iba a pagar todo lo que se debía de usted y de mí. Y entonces nosotros recibimos esta compasión, que cuando estábamos tirados, malheridos, lastimados, casi medio muertos, el Señor tuvo compasión de nosotros. Y entonces, a pesar de que nosotros cualquier herida de muerte que nos hayan hecho, hermano, Dios nos ha rescatado y nos ha salvado. Y esas heridas, si no es que ya fueron sanadas, pero si no han sido sanadas, yo te vengo declarando que esas heridas se van a convertir en cicatrices de victoria. Amén. Por eso dice la Biblia que cuando Él venga, le van a preguntar a Él, ¿dónde te hicieron las heridas en tus manos y en tus pies?
Y él va a decir, me las hicieron en la casa de mis amigos. Y ahí es cuando todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Porque el Señor en las heridas en sus manos y en sus pies y en su costado y en su espalda aún las tiene vigentes, pero no son heridas, ahora son cicatrices, cicatrices de victoria que Él derrotó a la muerte por usted y por mí. Eso es lo que quiere hacer Dios con nuestras heridas. De que cuando venga alguien y diga, mire, yo estoy sufriendo tal cosa, y uno diga, no, si yo también lo sufrí, yo también lo padecí, pero la compasión de Dios me sanó. Y si la compasión de Dios me sanó a mí, también te va a sanar a ti, también te va a sanar a ti, también te va a sanar a ti, también nos va a sanar a todos nosotros. Amén. Por esto dice la Biblia que nosotros debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que si tú tienes heridas acá, cualquiera que sea, yo te vengo diciendo de parte de Dios que hoy el Señor se acerca a ti. Mire, ese es un privilegio. No que nosotros nos acerquemos a Él, Él se acerca a nosotros, porque, a ver, un herido que está en la calle tirado, ¿se acerca al hospital o lo llevan al hospital? ¿Qué opina usted? Lo llevan al hospital. Entonces, cuando alguien está herido, el Señor se acerca a él para derramar de su vino y de su aceite sobre nuestras vidas. Esto se llama compasión. El hecho que nosotros estemos aquí, el hecho que usted esté conectado ahí en las redes sociales, eso se llama compasión. Por eso es que nosotros le debemos decir al Señor, si usted todavía hay algo que le duele en su corazón, hay una herida que todavía le duele o respira por la herida. ¿Se entiende eso de respirar por la herida? Por ejemplo, me cuenta que a alguien le pegaron un balazo aquí, en esta partecita de la llantita que uno tiene aquí, ¿verdad? Y entonces viene y el tiro entró y salió. Y entonces esto, cuando la sangre está saliendo, hasta hace burbuja. Entonces ahí le llama respira por la herida, ¿verdad? Y entonces puede hacer de que nosotros tengamos una herida que andamos caminando y esa herida necesita ser sanada. Y la única forma en que necesita ser sanada esa herida es con la compasión del Señor. Estas heridas que yo estoy hablando no se curan en el IMSS, ni en una clínica, ni en un doctor humano. Solo Dios lo puede curar. Así que hoy, por eso es que usted y yo nos debemos de exponer ante la compasión de Dios y decir, Señor, son muchas las heridas que traigo. Y dejar que el Señor empiece a trabajar en nuestras heridas. Y ya no, hermano, estar uno guardando la herida, porque a uno se acostumbra a veces al dolor, que el dolor le llega a uno a gustar a veces. El dolor de una herida, de un desprecio, de un rechazo, en el que uno pueda decir, ¿verdad? Y siempre se siente uno mal o se quiere hacer la víctima en todas las cosas. Pero hoy Dios quiere sanar esa herida de nosotros para que podamos ser totalmente libres. ¿Cuántos queremos ser sanados? La compasión de Dios nos quiere sanar a nosotros. Ahora, hay otro versículo aquí en la Biblia que me llama mucho la atención, siempre refiriéndose a la compasión. Dice la Biblia aquí en el libro de Lucas 15:20, hablando de la parábola del hijo pródigo. Usted sabe la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Dice que el hijo pródigo, santo Dios, dice que el hijo pródigo le pidió la herencia a su papá y se fue a una tierra lejana, ¿verdad? Y allá en la tierra lejana vivió perdidamente, dice la Biblia, y malgastó todo lo que se llevó. Usted sabe la historia, se lo vuelvo a repetir. Dice que él cayó una hambre severa sobre aquella tierra, pero mire, por culpa de él cayó una hambre severa en aquella tierra. Porque si a él se hubiera quedado solo sin dinero, los amigos que él tenía lo hubieran sostenido y aún todavía estuviera en esa tierra. Entonces, por culpa de él cayó un hambre sobre esa tierra y nadie le podía ayudar. Y entonces dice la Biblia que fue con un granjero y le dieron trabajo de cuidar cerdos. Y entonces él estaba cuidando cerdos, pero como no había comida para humanos, solo había comida para las bestias. Dice que él miraba las algarrobas ahí y se le hacía agua a la boca, hermano, y quería comer, ansiaba comer la comida de los cerdos.
pero dice la Biblia que ningún cerdo le quería dar. Estando en esa condición, él volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Mire, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay abundancia de todas las cosas. Y nadie tiene necesidad de nada. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y entonces dice que se levantó de donde estaban los cerdos, se despidió de los cerditos y empezó su regreso. El regreso es costoso porque él se fue con dinero, tomando avión, barco, lo que sea. Pero ya estando, avión no había en ese tiempo, ¿verdad? Pero ya cuando le tocó que regresar, ya no tenía para pagar el barco, ni para pagar la carreta que lo traía ahí con los bueyes. Pero la cosa es que llegó a la casa de su padre. Y entonces dice la Biblia que cuando levantándose fue a la casa de su papá, y entonces aquí viene otra situación. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Se recuerda que con el samaritano que vimos que estaba ahí ayudando, él se acercó al herido, ¿verdad? Y entonces ahora viene la misma historia de la compasión, porque dice que cuando todavía estaba lejos, su papá lo vio y sintió compasión por su hijo. Sintió compasión por él. Mire, se había gastado todo, hermano. Venía irreconocible. ¿Usted ha visto alguna vez a algún indigente, por ejemplo, aquí por donde uno compra verdura, aquí ¿verdad? Ahí hay una persona así. Yo le aseguro que si vemos una foto de cómo él era cuando estaba bien y cómo está ahora, es totalmente distinto, ¿verdad? Algo así estaba el hijo pródigo. Y entonces, cuando el padre lo vio, no sintió lástima. Ni empezó a decir: ay, mi hijo, ay, y empezó a sentirse triste, o empezó a sentirse desafortunado, o empezó a tener un espíritu de tristeza. No sintió eso, sintió compasión. Porque la tristeza y la melancolía es sentirse uno desdichado de la situación. La compasión es ayudar a cambiar o a eliminar esa situación. Entonces el padre sintió compasión por él. Y entonces, ¿quién se acercó? ¿El padre o el hijo? El padre. Pero mire, el padre corrió. Nuestro Padre Celestial corre a nuestro encuentro, hermano. Nuestro Padre Celestial corre a ti y a mí todos los días de nuestra vida. En cada situación, Él es el primero que llega. Cuando tenemos algún problema, aunque no le invoquemos, aunque no le busquemos ayuda como primeramente se debería de hacer, de todos modos Él corre a nosotros esperando que nosotros le pidamos ayuda. Y a veces es al último que le pedimos ayuda o al que no le pedimos ayuda. Pero Él corre. Y entonces dice que corrió. Y mire qué tremendo, porque el padre corrió y de una vez lo abrazó y se echó sobre su cuello. Aquí se prendió el papá, mire, aquí. Y empezó a llorar. Y entonces se echó sobre su cuello y le dio un beso. Mire, besar a alguien que huele es agradable, ¿verdad? Porque uno dice: ah, qué rico, bien bañadito. Pero él usaba la loción Cochivagana, ¿verdad? Aquí se llama Dolce Gabbana, ¿verdad? Él así se llamaba. O sea, él estaba profundamente apestoso, destrozado moralmente, destrozado espiritualmente, fracasado rotundamente, pero el único que no lo despreciou fue su padre. Entonces hizo una fiesta por él, mandó a matar a un becerro engordado y empezó a hacer un banquete en la casa. Y hermano amado, el hermano de él, en vez de alegrarse por él, empezó a alegar y a decir: ese hijo tuyo, nada que mi hermano, ¿verdad? Mire,
Mire, el padre sí sintió compasión, pero el hermano sintió desprecio. Y el que siente desprecio por el que Dios tuvo compasión, se queda fuera de la fiesta. Así que cuando usted se dé cuenta que Dios ha perdonado a alguien, por muy vil que sea, hermano, alégrese, porque dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque si uno no se goza con los que se gocen, se queda fuera de la fiesta. Entonces, cuando uno, hermano, está esperando que la gente se arrepienta, hay que pedirle a Dios que nos ayude en todos esos aspectos. Ahora yo le digo una cosa. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Será que hemos fallado? ¿Será que hemos fracasado como fracasó el hijo pródigo? ¿Será que hemos perdido como perdió el hijo pródigo? ¿Será que hemos llorado como lloró el hijo pródigo? ¿Será que nos hemos lamentado como corrió el hijo pródigo? Yo le digo una cosa, la compasión de Dios hoy corre a tu encuentro. Corre a mi encuentro y nos abraza, nos besa, nos levanta y nos dice: vamos para adelante, sigamos avanzando, sigamos caminando, que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Amén. Amén. Puede hacer que, por eso es que nosotros, mire qué tremendo eso, pues. El hijo pródigo sintió coraje, ¿verdad? De ver perdón, el hermano del hijo pródigo sintió coraje a ver que su hermano venía y que el papá lo había recibido. Porque el hermano pensó que el papá le iba a pegar una regañada, lo iba a echar, no lo iba a recibir y le iba a decir esa palabra bendita que no sé por qué la utilizamos algunas veces. Te lo dije, ¿verdad? Esa palabra como cae mal que le digan a uno cuando uno ha fallado en algo, ¿verdad? Te lo dije, ¿verdad? Yo sé que no te lo debería decir, pero te lo dije. ¿Para qué se lo van a decir a uno siempre? Entonces viene esto muy importante, y lo que la hermana dice es algo. Cuando hay un mover de compasión de parte de Dios, como el que está viendo ahora, nosotros tenemos que ponernos bien abusados, hermano, bien pilas, ¿ya? Tenemos que ser bien atentos, para que en vez de darnos coraje, nos dejemos también nosotros meter en la compasión de Dios. Porque todos los que estamos aquí, no hay uno solo que me diga que no necesita de la compasión de Dios. Porque a ver, ¿quién de aquí no ha fallado nunca que levante la mano semejante mentiroso o mentirosa? ¿Verdad? Ninguno, ¿verdad? Todos le hemos fallado a Dios y todos somos necesitados de su compasión y de su piedad. Amén. Entonces necesitamos eso nosotros, necesitamos pedirle a Dios que tenga compasión de nosotros. Voy a leer aquí algo de nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo compasión. Mire lo que dice Mateo 20:34. El ministerio del Señor Jesucristo fue andar predicando siempre con la bandera, por así decirlo, de la compasión. Dice la Biblia: Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, de unos ciegos, ¿verdad? Y al instante recobraron la vista y le siguieron. Entonces, mire, pues, el Señor, movido a compasión, hizo algo. Tocó los ojos de ellos y al instante, la compasión de Dios, no tiene usted que llenar un requisito para que Dios le tenga o no le tenga compasión. La compasión de Dios, Dios la da porque la da, hermano. Y entonces, ¿sabe qué hace la compasión cuando viene sobre nosotros? El milagro sucede al instante. Al instante, en ese ratito, el milagro sucede al instante. Cuando uno recibe la compasión de Dios, uno no tiene que esperar, hermano, 20, 30 años para ver la gloria de Dios. Al instante, diga conmigo, al instante. Ok, al instante recobraron la vista, y cuando estos recobraron la vista, ¿qué hicieron? Le siguieron. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros debemos de pedirle a Dios compasión para que nosotros recobremos la vista. Pero como no estoy hablando de una vista física, sino una vista espiritual, yo le quiero decir, usted sabe quién es el Padre porque usted estuvo antes de la fundación del mundo con el Señor. Pero cuando venimos a esta tierra, desafortunadamente, venimos a un mundo contaminado que nos empezó a contaminar y empezó a quitarnos la capacidad de ver, espiritualmente hablando, estoy refiriéndome ahorita. Y entonces viene Dios y quiere que recobremos nuestra vista espiritual.
como la tuvo Moisés, porque dice la Biblia que Moisés salió de Egipto caminando, como viendo ¿a quién? Al invisible. También dice la Biblia, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, ¿verdad? Y entonces, ¿no será que nosotros necesitamos recobrar la vista, hermano? ¿No será que nosotros necesitamos recobrar la visión? ¿No será que nosotros le tenemos que decir al Señor, Señor, ábreme los ojos para que yo pueda ver como tú ves? Ábreme los ojos, Señor, para que pueda experimentar tu gloria. Ábreme los ojos para que al instante yo reciba el milagro que tanto te he estado pidiendo. Para eso está la compasión de Dios, porque nos quiere tocar hoy nuestros ojos. ¿Por qué no le hagamos una oración así rápida? Digámosle, Señor, toca nuestros ojos, por favor. Extiende tu mano desde los cielos. Toca nuestros ojos. Muévete a compasión. Abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver la condición de nuestro corazón. Podamos ver a nuestro alrededor y darnos cuenta, Señor bendito, en dónde estamos parados, para poder, Señor, abrir la puerta de la salida que tanto necesitamos, Padre. Ayúdanos a ver el milagro, ayúdanos a ver el milagro, Señor. Ayúdanos a ver el milagro, ayúdanos a verte a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. No se quede con las ganas. Ahora mire este otro pasaje. Dice la escritura en Marcos 1:40. Dice, y vino a él, siempre a Jesús, ¿verdad? Un leproso, rogándole y arrodillándole le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora mire, ¿qué era un leproso? La lepra era una enfermedad de la piel. Era cuando la piel se está muriendo y se está cayendo. O sea, el leproso en aquel tiempo estaba en la obligación de vestirse de una forma para que lo identificaran, y él tenía que gritar, soy inmundo, para que todo el mundo se alejara de él. Ese era un leproso y que estaba sentenciado a morir. Ok. Y entonces vino a él un leproso. Mire, todos le salían huyendo porque nadie se podía juntar con un leproso. Nadie. Y entonces vino este leproso y tremendo, porque encontró al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo primero que el leproso hizo? Sí, muy bien dicho. Le rogó, pero se arrodilló. Ok, se humilló. Otra explicación. ¿Qué significa cuando alguien se arrodilla? ¿Qué significa? Rendirse. Por ejemplo, alguien mira a un enemigo, los soldados en la guerra, los agarró el ejército enemigo y los rodeó, y ellos, para que no los maten, se hincan y dicen, me rindo, me rindo, me rindo. Entonces vino el leproso y dijo, yo lo que necesito es rendirme. ¿No será que eso necesitamos nosotros, hermanos, rendirnos? Y entonces, ya arrodillado, no exigió el milagro. Arrodillado le dijo al Señor, si tú quieres, es decir, si es tu voluntad, yo sé que tú puedes limpiarme, yo lo sé, pero ¿quieres? Ahora, si él no se hubiera arrodillado, ¿cómo le hubiera llegado a decir al Señor? ¿Verdad? ¿Sí? Límpiame. Hey, ¿no quieres muy Dios? Pues no quieres Dios, no quieres el Salvador, no que todo aquel que te busca tú lo levantas. Ella, pues que se mire el milagro a ver si de verdad eres Dios. No llegó así. No llegó con arrogancia, sino que llegó rogándole y se arrodilló. Es que nosotros, hermanos, debemos de imitar a los que les hicieron un milagro. ¿Cómo lo pidieron? Para nosotros pedirlo de la misma manera. Porque el arrodillarse no es una situación física, porque alguien se puede arrodillar hipócritamente con tal de aparentar algo que no es.
El arrodillarse es una condición espiritual de decir, me rindo por dentro. Muy bien dicho, humildemente. Porque nosotros creemos que Dios tiene la obligación de hacernos milagros, que Dios tiene la obligación de salvarnos, que Dios tiene la obligación. Y no, somos nosotros los que tenemos la obligación de acercarnos a Él por lo que Él es, no por lo que Él nos puede dar o no nos puede dar, hermano. Quitémonos ese concepto de buscar a Dios para algún interés. Busquemos a Dios por lo que Él es. No busquemos los regalos de Dios. Busquemos al Dios de los regalos. No amemos las dádivas de Dios. Amemos al Dios de toda dádiva y de todo don perfecto. Y entonces dice el versículo 41. Mire la condición de este hombre. Cómo pidió, activó algo en el Señor. Y dice el versículo 41. Movido Jesús a compasión, extendió Jesús la mano. Hermano, no se podía tocar a un leproso en aquel tiempo. Nadie podía hacer eso. El único que sanó a un leproso tocándolo fue Jesús. Es más, cuando Naamán el sirio llegó con el profeta Eliseo lo mandó a sumergirse 7 veces al Jordán, no lo tocó. Pero Jesús, en su misericordia, como fue movido a compasión, el Señor hoy se quiere extender a favor tuyo y a favor mío. Quiere extender su mano y quiere tocarte. Y entonces el Señor le dijo, Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sí quiero. ¿Sabes qué? El Señor quiere limpiarte, el Señor quiere limpiarme, el Señor quiere transformar nuestra vida. Y entonces le dijo, yo sí quiero, sé limpio. ¿Y qué cree usted que pasó en ese momento? La piel de ese hombre volvió a ser como la piel de un bebé, porque dice la Biblia que cuando Naamán se sumergió en el Jordán aquellas 7 veces, su piel volvió a ser como la de un bebé. Si eso hizo el río Jordán, ¿qué no hizo la mano poderosa de Dios? La mano de Dios nos puede regenerar, nos puede cambiar, nos puede transformar. Lo único que necesitamos es que el Señor se mueva con pasión. Pero yo y tú tenemos el poder para hacer que Dios se mueva con pasión. ¿Cómo podemos hacer que Dios se mueva con pasión? Es presentarnos de la forma adecuada delante de Él, rogándole que nos limpie. Dice, Señor, sí. Sí, mire qué tremendo eso, porque este era un leproso, el más despreciado de todos. Porque en otro evangelio, creo que en Mateo, eran 10 leprosos. De los 10 leprosos, 9 eran judíos y 1 era gentil. Y este que era gentil era el que era más necesitado y era el que más fue agradecido con Dios. Eso se refiere a usted y se refiere a mí. Y dice la Biblia que al instante, mire nuevamente, otra vez la compasión, al instante recobraron la vista y al instante la lepra, el espíritu inmundo lo dejó y entonces vino una administración espiritual de parte de Dios que lo dejó limpio, limpio. Aquí hay mucha tela que cortar, hermano, y tenemos que cortar. ¿Por qué no le decimos a Dios, extiende tu mano sobre mi vida? ¿Sí? Toca mi corazón. ¿Quieres limpiar mi corazón, Jesús? ¿Quieres limpiar mi alma, Jesús? Yo necesito que el Señor limpie mi corazón y limpie mi alma, hermano. ¿Y usted? Sospecho que también, ¿verdad? Pero note que aquí este hombre le dice, ¿quieres? Como quien dice, ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad. Yo quiero, pero con tu voluntad. Yo quiero que me limpies, no para hacer mi voluntad, sino para hacer tu voluntad. Eso es lo que yo quiero, Señor Jesús. Que mi vida cambie, impactado por tu voluntad. Porque este hombre, después de ser limpiado de la lepra, le aseguro que ya no hizo lo que quería, sino que fue transformado. Hagamos otra breve oración, ¿le parece? Por la fe. Y digámosle al Señor, ¿quieres limpiarme?
Padre, en el nombre de Jesús, respetuosamente te venimos pidiendo, ¿quieres limpiarme, Señor? ¿Puedes limpiarnos? ¿Puedes transformarnos? ¿Puedes liberarnos? ¿Puedes cambiarnos? ¿Puedes cambiar nuestro corazón, Señor? Por favor. ¿Podrías cambiar nuestra alma, Señor? ¿Podrías cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, Señor? ¿Podrías cambiar nuestra boca, Señor? Nuestros oídos, nuestras manos. Extiende tu mano, por favor. Muévete a compasión, Señor. Extiende tu mano esta noche. Tócanos. Tócanos, Señor. Dígale al Señor Jesús, tócame. Toca mi mente. Toca mi corazón. Toca mi alma, Señor. Tócanos. Toca nuestro ser, Señor. Tócanos. Transfórmanos esta noche por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu gracia, por el poder de tu amor, por el poder de tu misericordia, por el poder de tu compasión, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que al instante sucedan los milagros en nosotros, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale otra ofrenda de palmas al Señor, pues, en el nombre de Jesús. Mire este otro. Mateo, ya voy a ir finalizando. No sé cuánto tiempo llevo porque ahora ya no tomamos el tiempo, ¿verdad? Dice Mateo 9:36. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. ¿Será que estamos angustiados? ¿O será que somos abatidos? A ver, ¿qué entiende usted por abatido, hermano? Yo me imagino un batido, ¿verdad? Derrumbado, ¿verdad? O cuando lo matan a uno, ¿verdad? Ajá. Angustiado, desesperado y abatido, alguien que fue derrumbado, sin ánimo. Mire qué tremendo, pues. Cansado. Yo le pregunto, ¿una persona angustiada y abatida tiene ánimo de buscar a Dios? ¿Ah? No, ¿verdad que no? Lo que menos quiere es buscar a Dios. Hay que morirse ya y que todo se acabe. Pero entonces viene Dios y usted note cómo actúa la compasión. Es que la compasión es la que busca. Entonces vino la compasión y el Señor las vio y tuvo compasión de ellas. Cuando tú sientas angustia, cuando tú te sientas derrumbado, cuando tú te sientas sin ánimo, ¿qué es lo que le tienes que pedir a Dios? A ver, si me estoy dando a entender. Compasión, compasión. Esa es la llave, mire, esa palabra. Porque a uno a veces dice, Señor, ayúdame. Pero cuando uno aprende a pedirle al Señor, así como lo estamos haciendo hoy, cuando usted se encuentra alguna vez, primero Dios no, ¿verdad? Pero si alguna vez alguien necesita, se encuentra angustiado, desesperado, con miedo, ¿qué voy a hacer? Tronándome los dedos, decir, ay Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo soluciono? Ay Señor, ¿en qué tremendo problema me metí? Entonces lo único que tienes que tú hacer es decirle, Señor, ten compasión de mí, Señor. Sí. Mm, por eso fíjese que muy importante es que ahora entendemos que cuando uno, incluso yo lo estoy entendiendo como pastor con este tema, me cambiaron un montón de cosas en mi mente. Que uno lo que tiene que hacer es ministrarle a una persona la compasión del Señor. Porque esa situación solo la quita el Señor. Eso no lo cura el hombre. Eso lo quita solo la compasión de Dios. Sí, porque esto es una medicina espiritual, la compasión. Así que tú recibes hoy en el nombre de Jesús
la compasión de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar a salir de ese problema. Porque Dios sabe cómo actúa la compasión, que uno se mete a los problemas y Dios no le está diciendo a uno, ¿por qué te metiste al problema? Porque Dios viene y lo ayuda a uno, ¿verdad? Porque así obra la compasión de Dios, ¿verdad? ¿Ah? No, son dos cosas distintas. La compasión es más, es más profundo que la piedad, ¿verdad? Sí. Por eso, sí. Fíjese que ahorita solo salgamos de ese versículo y voy a tocar un versículo referente a una madre o un padre con los hijos. Porque lo que usted dice es cierto. Llega un momento que hay cosas que se salen fuera del control de uno. Y entonces uno ya no puede cambiar la historia de nadie. Sino que lo que uno puede hacer es pedir la compasión de Dios, ¿verdad? Ahora, mire, aquí estoy leyendo la misma historia, solo que aquí en Mateo y ahora en Marcos. Al desembarcar, él vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos como porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces, ¿qué empezó a hacer el Señor? Les comenzó a enseñar muchas cosas. Ahora, yo le digo una cosa. La compasión de Dios se manifiesta, una de las cosas que te manifiesta es cuando el Señor nos empieza a enseñar. Porque cuando uno está angustiado, cuando uno está abatido, cuando uno está desesperado, lo que uno quiere es que se le solucionen ya los problemas, ¿sí o no? Pero sabe, una de las maneras en las cuales Dios lo saca a uno de la desesperación y Dios lo saca a uno del abatimiento es a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso es compasión de Dios. Yo le ruego a Dios que a ti te guste la palabra, que te enamores de la palabra de Dios, que te guste escucharla, que te guste leerla, que te guste estudiarla, aprenderla, pero que también te guste hablarla y en tu trabajo, en tu casa, en donde tú te muevas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y ya quiero finalizar con el mismo que finalizó en la mañana. Hablando un poquito de los hijos, como decía la hermana. Lucas 7:12. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto hijo único de su madre y era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Y al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Ay, hermano. Mire qué tremendo, ¿va? Los problemas que salen fuera de control, ¿va? Cuando un hijo se le salió de control a un padre y entonces vino Dios y se mueve a compasión y le dice al papá y a la mamá, no llores, porque hay hijos que con las actitudes le causan dolor a los padres, ¿verdad? A veces yo le causaba dolor a mis papás cuando andaba perdido en el mundo, pero ahora entiendo que hay hijos que le pueden causar el dolor a sus papás del corazón, por ejemplo lo que dice la hermana, ¿verdad? Tal vez un hijo perdido en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, hermano, o en las cosas ilícitas. Y entonces y no sabe qué hacer, no sabe cómo ayudar al hijo. Y entonces viene Dios y se acerca hoy y le dice, no llores. Y entonces Jesús, mire nuevamente la compasión, acercándose, tocó el féretro y los que llevaban y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús le dijo, ya el diálogo ya va a ser entre Jesús y los hijos. Joven, a ti te digo, levántate. Porque la compasión de Dios así actúa. O sea que, mire, ves, porque Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, si tú le sirves a Dios, si tú te metes con Dios, si tú buscas a Dios, yo te digo hoy de parte de Dios que la compasión de Dios hoy te dice, no llores, no te preocupes, que Dios va a obrar sobre la vida de tus hijos y Dios los va a levantar con poder. Y dice la Biblia que el que había muerto se incorporó
y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su mamá. Entonces, ¿sabe qué? Cuando hay situaciones que salen del control de uno, ¿qué es lo que uno tiene que clamarle al Señor que le dé? Compasión. Dame compasión, Señor. Sí, derrama tu compasión. Si tú tienes cosas que se te han salido de control esta hora, yo te vengo diciendo de parte de Dios que hoy está la compasión aquí para tu vida. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora a que la compasión de Dios descienda. Hoy el mensaje creo que ha sido claro en lo que tenemos que pedir, ¿verdad? Este ha sido un día donde Dios nos ha marcado que empecemos a pedir compasión, compasión. Ten compasión de mí, Señor. Dame compasión, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy estamos delante de ti, agradecidos por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad manifestada y reflejada en nuestra vida, Señor. Papito lindo, todos los ejemplos que hemos visto hoy, Señor, hay situaciones que se salen del control humano. Muchas de ellas se salen de nuestro control. Incluso hasta nuestra propia vida a veces se nos sale de control. A veces se nos sale del control nuestro carácter, Señor. A veces se nos sale de control nuestra lengua, nuestras manos. A veces hacemos y decimos cosas que nunca debimos de haber dicho o hecho, Señor, porque no podemos controlarnos a nosotros mismos, ni mucho menos controlar las situaciones que nos pueden estar rodeando. Pero hoy venimos apelando a tu compasión, Señor. Venimos como aquel que fue leproso. Venimos arrodillándonos hoy ante ti. Venimos rindiéndonos hoy ante ti y diciéndote: ¿quieres cambiarnos, Señor? ¿Deseas transformarnos? Por favor, mira que lo necesitamos. ¿Quieres cambiar nuestra vida, Señor? ¿Quieres cambiar nuestra casa? ¿Quieres cambiar nuestro corazón, Señor? ¿Quieres cambiar nuestra alma? ¿Quieres cambiar nuestra mente? ¿Quieres transformarnos, Señor? ¿Lo quieres, Padre? Te pregunto, porque yo tengo la necesidad, al igual que también mis hermanos, que desean cambios en su vida, Padre. Muévete a compasión a favor nuestro, Señor, y tócanos, 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 Señor. Extiende tu mano, esa mano de amor, de misericordia, que sea extendida sobre nosotros. Cámbianos, por favor, cámbianos. Ya no queremos ser los mismos, ya no queremos ser iguales, Señor. Cámbianos. Extiende tu mano, Señor. Tócanos esta noche, Padre. Hay situaciones que se salen fuera de nuestro control, Señor. Situaciones laborales, situaciones económicas, situaciones familiares que ya no pudimos controlar. Ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión. Arréglanos la vida, por favor, Señor. Arréglanosla. Transforma nuestro corazón, que podamos sentirte con todas las fuerzas de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amo al Señor. Cántale al Señor. Porque aprovecha este coro para cantarle al Señor. No ha terminado el servicio. Mientras viva, Él es mi fuerza.
Confiésalo. Extendió su mano y me tomó, clemente y compasivo, me rescató porque Él me ama, me ama, me ama y yo le amo. Toca la mano del Señor. Levanta tus manos al cielo. Él extendió su mano. Agarra por la fe la mano de Dios. Agárrale la mano. Tócalo. Tócalo. Rescátame. Límpiame. Ayúdame. Me ama. Oh, sí, Señor. Recibe la compasión de Dios, pueblo de Dios. Recibe la compasión de Dios. Que sea un escudo para tu vida. Un escudo para tu vida. Lo declaro. Lo ministro sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Porque Él me ama. Sí, Señor. Me ama. Recibe la convicción en tu corazón de que la compasión de Dios ha sido depositada en tu vida. Hoy te está abrazando Dios con la compasión. Hoy te va a empezar a transformar Dios. Que no se te olvide en tu corazón y en tu boquita pedirle siempre compasión a Dios. Dame tu compasión, Dios, cuando no puedas hacer algo. Dice, Señor, compadécete de mí. Y porque Él te va a escuchar. En el nombre de Jesús. Ser compasivos, Padre bendito, y tener compasión, Señor. Te pedimos por este inicio de semana, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que tú nos ayudes, que nos lleves con paz en nuestras casas y con bendición. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Denles ofrenda de palmas al Señor. Quedamos despedidos, hermanos.